Era un agnóstico cuando ingresé a la universidad, no sabía si Dios existía o no, y realmente no me importaba. Ahora, si me preguntas que creo que Dios existe, muy bien. Podría haber dicho que sí. Crecí en el corazón de la Biblia, en Virginia, y estaba de moda en ese momento reconocer que existía la posibilidad de la existencia de Dios. Pero en mi corazón no sabía realmente y no me importaba. En lo que estaba enfocado cuando era estudiante universitario, me preparaba para ir a la escuela de posgrado para convertirme en bioquímico. Era un nerd, lo admito. Así que tomé cursos de química, biología y física. Y en mis cursos de biología, los profesores que admiraba y admiro hasta el día de hoy me enseñaron que el origen de la vida y la historia de la vida podían explicarse por medios evolutivos, y acepté esas ideas. De hecho, esas ideas alimentaron mi agnosticismo, porque si la evolución puede explicar el origen e historia de la vida, entonces no necesitas a Dios. ¿Por qué es necesario Dios? ¿Por qué es necesario un creador? De hecho, hace una semana hice un debate con un ateo, P. Myers, el día de Darwin en la Universidad Estatal de Dakota. El clima muy frío, pero en el auditorio estaba caliente. Uno de los puntos de Myers y de los ateos que están en la ciencia es que si la evolución puede explicar el origen de la vida y la historia de la vida, ¿por qué es necesario un creador? Me encuentro con tantas personas que han pasado por las clases de biología, donde se comunica ese mensaje y vuelven a llegar a la misma conclusión, que si la evolución puede explicarlo todo, ¿por qué necesitas un creador? ¿Alguna vez te has encontrado con alguien así? ¿Qué le dices? ¿Cómo abordas esa cuestión? De eso hablaremos en esta sesión. Ahora, para mí fue la bioquímica la que me desalojó de mi agnosticismo, porque cuando fui a la escuela de posgrado, estudiaba bioquímica a la vanguardia en la que estaba inmerso en ella día tras día. Estaba tomando cursos avanzados, estaba comenzando en investigación, estaba leyendo la literatura científica, estaba interactuando con estudiantes y profesores, y rápidamente llegué a reconocer que los sistemas bioquímicos son complejos. Pero no fue la complejidad lo que me impresionó, era la elegancia de estos sistemas, era el ingenio de estos sistemas, la sofisticación, la belleza. Sí, hay belleza en la ciencia como en el arte y la literatura. Y me pregunté cómo explican los científicos de dónde vienen estos sistemas. No quería una explicación de la mano agitando la evolución. Quería saber los detalles y comencé a estudiar esta pregunta. ¿Cómo explicamos el origen de los sistemas bioquímicos? Este es el problema llamado el origen de la vida. Y rápidamente llegué a la convicción de que la química y la física por sí solas no pueden generar los tipos de sistemas que ves en la célula. Tiene que haber una mente que sustente la vida, que trajera la vida a la existencia. Fue en ese momento cuando llegué a reconocer de que tenía que haber un creador. Y una vez que me convencí de que existía un creador, ahora estaba abierto al evangelio. Cuando era un estudiante de posgrado tenía amigos que eran cristianos, y ellos compartían su fe conmigo, y yo pensaba, esta es la cosa más ridícula que he escuchado en mi vida. Me agradaban estas personas que eran mis amigos, pero sentía lástima por ellos. Pero cuando llegué al reconocimiento de que había un creador, esas ideas locas de las que me estaban hablando, de repente se convirtieron en ideas que aprendí y respondí a la verdad del Evangelio. Y lo más emocionante para mí al menos, tal vez no para ti, pero para mí lo más emocionante son las líneas de razonamiento que me llevaron a concluir que un creador debe existir, y ya han pasado 30 años. Sé que me veo más joven que eso, pero esas mismas líneas de evidencia son el mismo tipo de evidencia que podemos reunir hoy para defender la existencia de un creador, al menos a partir de la bioquímica. Y para resumir estas líneas de razonamiento, solo piense en las 3F que servirán este día. Primero, fingerprint, huella. Segundo, failure, fracaso. Y tercero, fashion, tendencia. Que cuando observamos los sistemas bioquímicos, vemos evidencia poderosa de las huellas de Dios en estos sistemas. Cualquier intento de generar y explicar el origen de la vida y el origen de los sistemas bioquímicos
a través de la evolución conduce al fracaso. Y los intentos de crear vida en el laboratorio demuestran inequívocamente el papel de un agente inteligente en la vida. Así que sigamos y echemos un vistazo al primer argumento. Las huellas de Dios son evidentes en el registro de la naturaleza. Una de las cosas que encuentro realmente provocativa como bioquímico es esta: que las características definitorias de los sistemas bioquímicos son idénticas a aquellas características que reconoceríamos como evidencia para el trabajo de un diseñador humano. Déjame decirlo de otra manera. Cuando los humanos diseñamos, cuando creamos e inventamos sistemas, dispositivos u objetos, esas cosas que producimos tienen ciertas propiedades que reflejan el trabajo de una mente. Y cuando observamos que los sistemas bioquímicos tienen también esas mismas propiedades que definen a las células, entonces, por analogía, si estas características reflejan el trabajo de una mente y vemos las mismas características en la célula, ¿no es esto evidencia para considerar una mente divina? Permítanme ilustrar esto hablando de los sistemas de información en la célula. Nuestra experiencia común es que la información viene de la mente. Si conduce a través de las colinas de Hollywood y ve el gran letrero de Hollywood, ¿qué concluye acerca de dónde vino ese símbolo? Vino de una mente, ¿no? Y esto es cierto sin importar dónde encontremos información. Sabemos siempre en nuestra experiencia que proviene de una mente. Y es provocativo a la luz de señalar que en su esencia los sistemas bioquímicos son sistemas de información. Las dos clases más prominentes de biomoléculas que guardan nuestra información son ADN y las proteínas, y estas moléculas albergan información en su propia estructura. Eso en sí mismo sugiere el trabajo de una mente, pero el argumento es mucho más profundo que eso. Por ejemplo, los teóricos de la información que estudian biología molecular han llegado a reconocer que la forma en que se organizan los sistemas bioquímicos en términos de su contenido de información es idéntica a la forma en que organizamos el lenguaje. Esa información bioquímica se organiza en forma de un idioma. Un lenguaje bioquímico que es análogo a la forma en que organizamos la información y los idiomas. Entonces, no se trata de la mera presencia de información, sino de cómo está organizada, cómo está estructurada y organizada de la misma manera que nosotros. ¡Wow! Mis hermanos, tremendo testimonio, tremendo. Este hombre, desde su capacidad de investigar, desde la ciencia, descubre las huellas de Dios en la creación, en los sistemas. Esto es maravilloso. Cuando digo huellas, porque él también a eso se refiere, es a la perfección de los sistemas en la creación. A eso es a lo que está haciendo referencia. Que cuando se ve la célula, que cuando se ve cada cosa que con nuestros ojos a simple vista no vemos, todo es perfecto. Eso no pudo ser simplemente creación al azar. No, mis hermanos. Esa es la intervención de un Dios todopoderoso que ama y se involucra con su creación. Es que ya la Biblia nos había dicho de la siguiente manera, Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Atentos a esto. Lo que se puede conocer de Dios les es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. ¿Cómo así? O sea, a Dios yo lo puedo conocer porque Él ya se manifestó a nosotros. Él ya lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Atentos. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entiende por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 19 y 20. Nadie tiene excusa para no creer en Dios, ni los científicos, porque aún en la naturaleza están las huellas de Dios en la perfección de lo que Él ha hecho. Y cuando este hombre descubrió
las huellas de Dios, lo que hizo fue seguir al Señor. Y dijo, yo no puedo creer en ninguna otra cosa más que existe un Dios que todo lo crea y que todo lo puede. Esto, mis hermanos, es maravilloso. Esto es precioso. Pero esto es lo que yo creo. Cada vez hay muchos más científicos que están encontrando a Dios a través de la ciencia y están yendo en pro de su salvación. ¿Qué cree usted? No olvide, por favor, dejarnos su comentario. Somos Desafío Moria y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Chao, chao.